Mi esposo embarazó a otra mujer y a mí no me quedó más remedio que vivir con eso, ¿sí? Esto nos cambió la vida totalmente. Bueno, pues para empezar a contarles cómo pasó todo, mi esposo y yo pues estábamos entusiasmados, llegamos a una nueva ciudad, teníamos un excelente matrimonio a pesar de ser muy jóvenes. Y ya pues hablando, los dos decidimos crear una empresa, teníamos unos ahorros y con el apoyo económico de mis padres lo hicimos, lo logramos. Éramos él y yo al frente de todo. En general, él dirigía todo, pero yo era su mano derecha en absolutamente todo. Trabajábamos muy fuerte todos los días para lograr nuestros objetivos y poco a poco lo estábamos logrando. Bueno, después de 6 años trabajando muy fuerte, muy duro y con unas cuantas personas más que nos ayudaban en todo esto, logramos crecer de una manera muy acelerada. O sea, de verdad estábamos felices con los resultados que estábamos obteniendo. Definitivamente éramos un gran equipo, de verdad que sí. Bueno, luego nos enteramos de que estábamos esperando un bebé. O sea, no lo voy a negar, no lo esperábamos, pero pues nada, en cuanto supimos que íbamos a ser padres, eso fue más emoción para nosotros. Nuestro bebé fue un gran motor, nos daba como las fuerzas para seguir trabajando con más ganas, porque pues ahora ya no solamente seríamos los dos, sino que íbamos a tener compañía. Ok, pasó el tiempo, trabajé con mi embarazo hasta donde más pude, pero pues llegó un punto, el tiempo en que ya no pude más porque pues el peso y todo ello no me lo permitían. Así que debía buscar a alguien que me reemplazara todo este tiempo que yo iba a estar pues en licencia de mi bebé. Bueno, pues antes de irme, yo misma quería elegir a la cual me iba a reemplazar durante todo este tiempo. Así que pues me tomé como ese tiempo. Bueno, pusimos un aviso, un anuncio y rápidamente empezaron a llegar chicas muy preparadas, la verdad, pero también muy hermosas, muy guapas. Pero pues en ese momento lo único que a mí me importaba era encontrar a una chica que fuera capaz de hacerse cargo del trabajo que yo hacía, que era muy importante. Así que por eso yo elegí a Margot. Así la voy a llamar, Margot. Bueno, Margot tenía una excelente hoja de vida, unas excelentes referencias, así que era apta para el trabajo que yo pues estaba buscando, lo que yo hacía, ella lo podía hacer excelentemente bien. Así que nada, yo escogí a Margot, le di la inducción y me fui tranquila a mi casa a esperar el nacimiento de mi bebé. Bueno, con el tiempo, con los días, obviamente yo sabía cómo era la dinámica de mi empresa, cómo funcionaba, pero pronto empezaron a pasar cosas que regularmente no pasaban, como el hecho de que mi esposo realizara viajes de seguido y estas eran ideas de Margot según para abrirnos campo y eso era algo que sí lo habíamos pensado, realmente sí estaba contemplado, pero no ya. Eso se iba a hacer en un futuro. O sea, mis pensamientos era que primero tomáramos fuerza allí en nuestra ciudad y que después nos diéramos a conocer a más lugares. Pero Margot llegó con una ambición así toda acelerada y se llevaba a mi marido de viajes, además de las extensas jornadas de trabajo que empezaron a tener. Se llamaban a largas horas de la noche, incluso se llamaban fines de semana. O sea, él hizo cosas que nunca hacía desde que llegó Margot. O sea, incluso empezó a quedarse a dormir en la oficina. Ambos lo hicieron unas cuantas veces, según él, porque tenían grandes proyectos andando y que no podían perder tiempo. Y todo esto eran ideas de Margot. Yo le decía a mi esposo, mira, amor, tranquilo, así no es, cálmate, hagamos las cosas así como las hemos hecho hasta ahora, que así está bien. O sea, nosotros teníamos muchos sueños, pero no podíamos correr. Y él empezó incluso a compararme con Margot y a decirme que yo era una mujer sin visión, que no miraba más allá, como lo hacía Margot. Y empezamos a tener fuertes discusiones por eso. Total, ellos seguían viajando juntos y muchas veces se fue enojado conmigo porque yo le decía que no viajara. Fue tanto así que el día que mi bebé nació,
mi esposo no estaba. Mi esposo no estaba, él estaba viajando con Margot. Mi mamá era la que estaba conmigo. Mi esposo llegó al otro día del nacimiento de nuestro bebé. Llegó muy temprano al hospital y adivinen con quién llegó. Con Margot, porque ellos acababan de llegar de un viaje. Obviamente eso no me gustó en lo más mínimo. Fue demasiado humillante para mí como mujer. Él llegó incluso con olor a trago porque al parecer ellos no solamente iban a trabajar, sino que también celebraban, pero las cosas no paraban porque después del nacimiento de mi bebé seguían pasando cosas que no me gustaban, pero yo solamente hacía, o sea, yo hacía como que no veía nada. Yo decía dentro de mí, tranquila, todo está bien, solo faltan unos pocos meses más para que yo regrese a mi trabajo y ella se vaya completamente en nuestras vidas. Eso era lo único que me hacía como aguantar todo lo que estaba pasando. Y hasta que por fin llegó el día, cumplí mi licencia, yo volvería a mi puesto. Así que unos días antes se le informa a Margot que yo iba a regresar. Yo imagino que ella no quiso irse así como así nomás, porque mi esposo incluso me propuso que la dejáramos a Margot en la empresa, pero yo le di un rotundo no. Yo le fui muy clara y le dije, no, yo ya estoy lista para regresar y yo puedo con todo, así que voy a retomar mi lugar. Obviamente yo no iba a permitir que esta mujer me siguiera martirizando la vida así como lo había hecho en el poco tiempo que llevaba en la empresa. O sea, eso yo no lo iba a permitir. Así que yo regresé a mi trabajo y ella se fue. Pues mi esposo quedó muy cambiado, obviamente, a partir de que ella estuvo con nosotros, pero pues yo lo conocía, ¿sí? Y con mucha paciencia, con mucho amor, pues lo empecé como a encarrilar nuevamente, aunque admito que fue difícil y pues al final sí tomé algunas ideas de Margot, porque pues era mi empresa y pues yo veía que funcionaban. Bueno, lo importante allí es que ella ya no estaba más, así que pues podía continuar todo normal, así como había sido. Bueno, tuve que soportar algunas llamadas que se hacían al principio, después de que ella se fue, pero pues yo solamente respiraba profundo, o sea, yo no iba a perder todo solo por una aparecida. Así que como que traté de pensar siempre con cabeza fría, por lo menos eso trataba de hacer. Pero 2 meses después de que Margot se fue, yo me doy cuenta de que no me había librado del todo de ella, así como yo pensaba. Pues resulta que mi esposo me dice un día, tengo algo muy delicado que decirte. O sea, yo lo vi muy mal, estaba muy preocupado. Empieza a decirme perdón, a decirme que pues él nunca lo quiso hacer, que él me ama, que ama a nuestro hijo. Hasta que yo le dije, pues dígame qué fue lo que pasó, o sea, ¿por qué usted está así? Él me dice, lo que pasa es que Margot está embarazada y dice que el bebé es mío. Quedé totalmente desconcertada, ¿cómo así? No, le dije, eso no puede ser. Lo siento, mi amor, solo me dejé llevar. Pues sí, resulta que en uno de sus viajes ellos se habían enamorado y habían estado juntos. Según él, solamente fue una vez, una noche, eso fue lo que él me dijo. Sea como haya sido, eso me dolió muchísimo, como ustedes no se imaginan. Sentí que mi mundo se vino al suelo. O sea, por un momento hasta pensé en dejarlo todo, pero al mismo tiempo sentía que no podía dejar todo así. O sea, era mi trabajo de todos estos años. Es que no solamente éramos esposos, sino que además éramos socios, teníamos mucho que perder y mucho que ganar al mismo tiempo. Fue un momento muy, muy difícil de superar. Así que una vez más pensé con cabeza fría y yo pensaba, si yo le digo que se vaya, seguramente se va a ir con ella. Ella va a ocupar mi lugar no solamente en su vida, sino que también en mi empresa. Así que decidí darle una segunda oportunidad a mi esposo. Lo perdoné. No es fácil vivir así porque no vuelves a ser la misma, porque no hay confianza, ya no es como era antes. Y, y después de que nació el bebé tuve que soportar que ellos se vean por X o por Y razón. Igual valoro el esfuerzo que mi esposo hace para que estemos bien, pero a veces siento que no es suficiente. Ya llevo 1 año y medio viviendo esto y sería mentira decirles que lo he superado, que estoy bien.
no, solo me he ido como acomodando a la situación.